Estimado, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a resolver un par de ejercicios en donde vamos a trabajar con derivadas, pero en problemas contextualizados. Si nos fijamos acá nos dice que un agricultor intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un área de 1500 metros cuadrados. El terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional, paralela a dos de estos lados. Se nos pide entonces encontrar las dimensiones del terreno que requieren la menor cantidad de cerca. Entonces, lo primero que podemos identificar, que aquí nos dice que estamos trabajando con un terreno rectangular, algo así, y que se está dividiendo una cerca, o sea, se está dividiendo a la mitad por medio de otra cerca, algo así. Entonces, desde aquí podemos suponer que todo lo que tenemos acá va a estar identificado como I, y lo que encontramos acá sería X. Por lo tanto, esto también vale X y eso igual vale X. ¿Cuáles son los datos que nos está entregando? Nos dice que el área es igual a 1500 metros cuadrados. Y nosotros sabemos que el área en un rectángulo se establece como la base por la altura. Es decir, X por Y va a ser igual a 1500. Desde aquí la idea siempre es despejar una de las dos variables para trabajar siempre en términos de una de ellas. Entonces voy a despejar la y eso va a ser igual a 1500 y como el x estaba multiplicando hacia el otro lado va a pasar dividiendo. Esa es la información que se nos entrega en el mismo enunciado. Desde ahí podemos identificar que como se nos está pidiendo las dimensiones que requieren la menor cantidad de cerca, es decir, lo que encontramos aquí más lo que encontramos acá, vamos a tener que utilizar el perímetro, porque el área es todo lo que contiene esta delimitación, pero el perímetro sería los metros que vamos a necesitar de cerca. Entonces vamos a decir que para cercar el terreno se establece lo siguiente. El perímetro sería la suma de todos los lados. Aquí tenemos y, pero aquí también tenemos y, entonces va a ser 2i más 1, 2, 3x. Como nosotros ya habíamos despejado la y, la podemos sustituir. Entonces nos va a quedar que el perímetro estaría dado por 2 por y, es decir, 2 por 1500 dividido por x, y eso más 3x. Entonces esto lo podríamos expresar como 3x más 2 por 1500, que sería 3000, y voy a dejarlo como x a la menos 1 para que así lo podamos trabajar por medio de las derivadas y así sea una potencia. Entonces, desde aquí empezamos a derivar. Dado que esta es la función que nosotros resuelve el problema y esa es la función que vamos a tener que optimizar para encontrar la menor cantidad. Entonces, para eso utilizamos el criterio de la primera y segunda derivada. Si realizamos la primera derivada, la derivada de 3x sería 3, y ahí trabajamos como potencia, entonces el menos 1 pasaría adelante multiplicando, nos va a quedar menos 3000, y el x se le resta 1, entonces nos quedaría elevado a menos 2. Si hacemos al tiro la segunda derivada, la derivada de 3 quedaría 0, el menos 2 pasa adelante multiplicando, lo podemos dejar como 6000 positivo, x y le restamos 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado a menos 3. Si reescribimos esto como potencia,
sería igual a 3 menos 3000 dividido por x cuadrado. Y en el caso de la segunda derivada, nos va a quedar como 6000 dividido por x al cubo. Ahí tenemos entonces primera y segunda derivada. Una vez que tenemos eso, identificamos los puntos críticos. Y para identificar los puntos críticos lo que hacemos es la primera derivada, es decir, el 3 menos 3000 dividido por x cuadrado, se iguala a 0. Entonces ahí nos quedaría 3 igual a 3000 partido por x cuadrado para que así quede positivo. El x cuadrado pasaría multiplicando hacia el otro lado y el 3 pasaría dividiendo. Por lo tanto nos quedaría aquí 3000 dividido 3 sería igual a 1000. Si aplicamos la raíz cuadrada, nos va a entregar al tiro un resultado positivo y uno negativo. Y la raíz de 1000 no es exacta, pero la podríamos expresar por mientras como 10 raíz de 10. O derechamente como la raíz de 1000. Así. ¿Cómo vamos a saber si el valor positivo o el negativo es el que responde a nuestra pregunta de minimizar esta expresión? Tomamos los puntos críticos que encontremos y los reemplazamos en la segunda derivada. Entonces con eso vamos a, ahora sí, analizar los puntos críticos. Nos va a quedar que entonces en la segunda derivada vamos a reemplazar por menos 10 raíz de 10. Eso sería igual a 6000 dividido por menos 10 raíz de 10 al cubo. Como está el cubo, el denominador nos va a quedar negativo y como el 6000 está positivo, esto nos va a quedar completamente negativo, o sea, menor que 0. Y eso significa que aquí hay un máximo, lo cual no responde al problema. Analizamos el otro punto crítico. 10 raíz de 10, que sería igual a 6000 dividido por menos 10 raíz de 10 elevado a 3. Perdón, esto era positivo, el 10 positivo, ahí sí. Ahí claramente nos va a quedar positivo, por lo tanto esto es mayor que 0. Cuando es mayor que 0 hay un mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el valor de x. Por lo tanto vamos a decir acá, x sería igual a 10 raíz de 10, o si lo aproximamos, esto lo podríamos dejar como 31,62. ¿Por qué no lo podemos terminar ahí? Porque necesitamos todas las dimensiones, es decir, también vamos a tener que identificar el valor de y. Entonces, luego, y sería igual a 1500 partido por 10 raíz de 10. Entonces eso aproximadamente nos va a quedar que y es igual. Si lo llevamos eso a la calculadora, nos quedaría 1500 dividido 10 sería 150 dividido por la raíz de 10. Es decir, aproximadamente 47,43. Por lo tanto, como es un problema de enunciado, tenemos que contextualizarlo. Las dimensiones del terreno
del terreno que minimizan la cerca son 47,43 y 31,62 metros. Ahí tenemos entonces este problema terminado, en donde trabajamos con optimización. Veamos el siguiente. Aquí se nos dice que una persona parada junto a una torre de 40 metros de altura se aleja de la base de ella a una razón de 3 kilómetros por hora. Determina qué razón cambia la distancia de la persona a la cima de la torre cuando se encuentra a 30 metros de la base. ¿Qué nos está diciendo acá? Vamos a trabajar con una torre que tiene 40 metros de altura y nos dice que una persona se está alejando de la base. Así. Por lo tanto, vamos a encontrar una distancia entre la cima de la torre y donde se encuentra la persona actualmente. Si utilizamos variables, voy a decir que la distancia entre la torre y la persona va a ser X y la distancia entre la cima y la persona sería Y. Aquí estamos trabajando con un problema de razón de cambio. Es súper importante aquí poder identificar nuestras variables para así identificar los datos y después identificar además qué es lo que se nos está pidiendo, qué es lo que vamos a tener que despejar. Entonces, si definimos las variables, aquí vamos a decir que X es la distancia a la base de la torre. Vamos a decir que Y es la distancia a la cima. Así. Por lo tanto, como aquí estamos trabajando con razón de cambio, vamos a encontrar la derivada de X, que sería la razón de cambio que tiene la distancia entre la base y la persona, pero a medida que va pasando el tiempo. Entonces aquí vamos a decir que es la razón de cambio de la distancia a la base. Y la derivada de Y, que sería tomar la función Y y derivarla respecto al tiempo, va a ser la razón de cambio de la distancia a la cima de la torre. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, se nos pide determinar a qué razón cambia la distancia de la persona a la cima. Es decir, se nos está preguntando, lo que vamos a tener que despejar es esa variable. ¿Qué es lo que podemos identificar acá? Si nos fijamos, estamos trabajando con un triángulo rectángulo, porque la altura siempre cae perpendicular a la base. Por lo tanto, podemos utilizar Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras acá, nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado, esto al cuadrado, va a ser igual a cada uno de los catetos al cuadrado y sumados entre sí. Vamos a llamar esto, va a ser una primera ecuación. La vamos a mantener ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer además? Vamos a tomar esta función y la vamos a derivar respecto del tiempo. Entonces aquí sería una derivación implícita. Al derivar el y al cuadrado nos va a quedar 2i, pero multiplicado por i'. Recordemos que estamos haciendo la derivada respecto del tiempo.
Entonces la derivada de x cuadrado nos quedaría 2x, como es una variable, la multiplicamos por x', más los 40 al cuadrado, que seguiría siendo un número, entonces su derivada sería 0. Como queremos despejar esta variable, la podemos despejar de aquí mismo. Entonces esto nos va a quedar que y' sería igual a 2x por x' dividido por 2y. Ahí podríamos simplificar, entonces la derivada de y nos quedaría como x por la derivada de x dividido por y. Esta sería la segunda ecuación que nosotros vamos a tener acá. Que esta ya es para resolver el problema. ¿Qué podemos hacer ahora? Identificar cuáles son los datos que se nos están entregando en el enunciado. Voy a anotarlos acá. Nos está diciendo que, bueno, la altura ya la incluimos acá. Esto serían los 3 kilómetros por hora, que es la razón de cambio en la cual se aleja de la base. Por lo tanto, sería la derivada de x. Esto sería igual a 3. Y también tenemos estos 30, que nos dice que cuando la persona se encuentra a 30 metros de la base, es decir, el x. X sería igual a 30. Si reemplazamos en la primera ecuación, reemplazando entonces en la primera ecuación, nos va a quedar y al cuadrado va a ser igual a x cuadrado, que ya sabemos que es 30, más 40 al cuadrado. Es decir, y al cuadrado sería igual a 900 más 1600. Si lo sumamos nos va a quedar en 2500 y la raíz de 2500 sería igual a 50. Si nos fijamos en lo que queremos resolver, tenemos que tener el x, que ya lo tenemos, la derivada de x, que también la tenemos, y el y, que lo acabamos de calcular. Por lo tanto, podemos sustituir directamente en la segunda ecuación. Esto nos quedaría que la derivada de y sería igual a x, o sea 30, por la derivada de x, que sería 3, dividido por y, que corresponde a 50. Podemos simplificar los ceros. 3 por 3 es 9 y dividido por 5 lo voy a dejar como decimal y me va a quedar en 1,8. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá, que la razón de cambio, de la distancia de la persona a la cima de la torre es de 1,8 kilómetros por hora. Y ahí terminamos entonces el ejercicio. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda ahí estamos en contacto. Que estén muy bien. Saludos.